El apóstol Pedro, mitos y verdades. Vamos a hablar de este importante personaje en el ministerio de los discípulos que nombró el maestro para que le apoyasen en la obra del Evangelio. Y por eso vamos a hablar de Pedro. ¿Quién fue Pedro? Aquí tenemos de primer momento las menciones que se habla de Pedro y dice aquí algunas. Dice Pedro, apóstol del Señor Jesús, de acuerdo con estas citas, y también se le llama Simón y Cefas. De acuerdo con esta información, vemos que en primer momento se dice que el apóstol Pedro era de Bethsaida, de profesión pescador. Él era un pescador junto con otros apóstoles que vamos a mencionar. Y dice aquí, su hermano Andrés, tras encontrarle con el Señor, fue y buscó a Pedro y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y le trajo al Señor Jesús, quien le puso el sobrenombre de Cefas, que quiere decir Pedro, de acuerdo con lo que nos dice Juan 1:40 al 42. Pues bien, dice aquí, la palabra Cefas significa piedra en arameo y Pedro en su traducción al griego. Esto es muy importante de mencionarlo. Y por ello, retomando esta parte de lo que es Cefas muy importantemente, porque dice que es de arameo, y del arameo pues se desprende el hebreo, y dice aquí que es una palabra bigramatón de dos consonantes, y es Kep, ya traducido a nuestra lengua, es Cefas, y dice aquí que este Cefas significa roca hueca o piedra hueca. Nos trae como a la mente la piedra esa porosa, el tesontle, no sé si, si te acordarás de esa piedra, esta exactamente, una piedra porosita, ligera de hecho, por la misma característica de que tiene huequitos, es ligera. Ahí está, también en su forma de color negra o rojiza. Y también hay otra piedra que también es esta, la piedra pómez. De esa si te acuerdas, es esta, ¿sí? Es interesante porque luego la gente les pone cada nombre a las cosas muy raros y la verdad que luego nos confunden. Buscando esta piedrita negrita, la buscas en el internet y le llaman piedra quita. Pero ¿cómo quita? Dice quita pelusa. Ese no es un nombre correcto, es piedra pómez. Entonces esta piedra pómez es una piedra hueca y eso es lo que significa cefas, piedra hueca. Muy bien, entonces después de este brevario, tenemos aquí que dice que el apóstol Pedro era de Bethsaida. ¿Dónde estaba Bethsaida? Ahí te lo ponemos en el mapa. Aquí está Bethsaida, si lo alcanzas a enfocar. Y Bethsaida dice aquí que pues está en la parte norte de Israel. Y es de aquí de donde proviene este hombre tan importante, el apóstol Pedro. Bien, aquí en este otro mapa te das cuenta dónde está Bethsaida, ahí donde está el mar de Galilea, arribita exactamente en la parte noreste, y ahí noroeste, ahí está Bethsaida. De ahí era este hombre importante del que estamos mencionando, el apóstol Pedro. Pues bien, entonces, de él que se dice esto, sorprendido más tarde por el milagro que Cristo hizo en una pesca milagrosa, escuchó de los labios del maestro las palabras, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y aquí dice junto con Juan y Jacobo, hijo de Zebedeo y pescadores, dice como él, Pedro formó parte del círculo más íntimo de los discípulos y fue testigo de los muchos milagros y prodigios hechos por el Hijo de Dios. Aquí es interesante porque la escritura vamos a ver que nunca excluye. Y nunca excluye porque está diciendo no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces alguien dirá, bueno, ¿y las mujeres qué pasó? ¿Quedan excluidas? Es que ahí en griego hombres viene de antropos. Antropos se usa generalmente de un ser humano que puede ser varón
o hembra. Entonces, esto también es importante aclararlo. Ahora también se dice que el apóstol Pedro por ahí que era soltero. Vamos a ver si es cierto. Casado o soltero. Bien, de acuerdo con esta información de los mismos textos, dice varios de los apóstoles, entre ellos Pedro, eran casados. ¿Cómo? Sí, dice, el Señor sanó su suegra de una fiebre, de acuerdo con Marcos 1, 30 en 31. Entonces, todos sabemos que quien tiene suegra es porque se casó con su hija de esa suegra. Entonces, sí era casado y no lo inventamos porque ahí lo dice el texto, son los textos de sustento. Y dice aquí, las exigencias de los viajes junto con el Señor hizo que Pedro no pudiera estar todo el tiempo en su casa, por lo cual dijo al Cristo en cierta ocasión que le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué significa esto? Dice, a lo cual Cristo contestó, cualquiera que haya dejado casas o mujer por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, Pedro vemos que es muy participativo y dice aquí, pero después de la resurrección parece que la esposa de Pedro le acompañó en algunas partes en su ministerio. ¿Cómo lo podemos saber eso? Pues dice aquí, porque Pablo dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, o sea, por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, más clarito no se puede. Entonces, ahí está la cámara, captó a Pedro con su esposa y es innegable, ¿no? Bueno, entonces, también suponemos que esta pudo haber sido la suegra de Pedro, ven, ahí está la suegra de Pedro. Entonces, si tuvo suegra Pedro, entonces también tuvo esposa, por supuesto. También exactamente el apóstol Pedro era muy entusiasta y lo vemos muy participativo. Siempre dice aquí, de temperamento impetuoso, Pedro estaba siempre listo para hablar tomando la iniciativa entre los discípulos. Así, por ejemplo, cuando una mujer toca al Señor en medio de una multitud y éste pregunta, ¿quién me ha tocado? Pedro es quien le dice, por cierto, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Imagínense cuando alguien va en el metro con todo ese apretón de personas, ¿y quién me ha tocado? Pues todos se están tocando, más o menos era lo que pasaba, y es lo que le dice Pedro al maestro cuando sana a aquella mujer que tenía muchos años con el problema de la menstruación. Entonces dice aquí, cuando estaban bogando los apóstoles en medio del mar de Galilea con un fuerte viento contrario, fue Pedro el único que se atrevió a pedir al Señor que le hiciese andar sobre las aguas. ¿Te acordarás? Entonces, ahí anda Pedro sobre las aguas y dice, y cuando no entendía las palabras de Cristo, le rogaba, explícanos esta parábola. Él es el que, él es el como el portavoz de los demás, como que los demás le codeaban y él preguntaba por ellos. Dice, era él quien la mayoría de las veces hacía las preguntas, Señor, ¿dices estas parábolas a nosotros o también a todos? Entonces, a través del texto lo lees y es muy participativo este varón. Entonces, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? También él fue el que hizo esta pregunta y siempre lo vemos, pero muy activo. Otras referencias de su participación son estas. Cuando Cristo comenzó a hablar de su muerte, Pedro fue el que le dijo, Señor, en ninguna manera esto te acontezca, ¿te acuerdas? Que hasta el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, él fue exactamente. Dice, no se dice explícitamente, pero Pedro actuaba como una especie de vocero de los otros discípulos. Así era un papel este, de sobresaliente entre ellos. Dice, ante la pregunta de Cristo, ¿y vosotros quién decís que soy?
Fue Pedro quien respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vean cómo él siempre está sobresaliendo en las preguntas, en las contestaciones, en las exclamaciones, en ese diálogo que se tenía con el maestro. Esto lo repite en otra ocasión, Señor, ¿a quién iremos? Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, de acuerdo con estas citas, dice, así lo comprobaría Pedro cuando fue testigo de la transfiguración y oyó la voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Él también fue el que acompañó a Jesús cuando les dijo que fueran más adelante y entonces él se transfigura delante de ellos. Aquí algunos quieren explicar esto de esta forma. Algunos dijeron que por ser el mayor de edad era el vocero del grupo. Sí, hay quien dicen que era el mayor de edad, pero solo es una especulación ya que no hay elementos para sustentar si efectivamente él era el mayor. Entonces, cuando no tenemos bases de decir esto y por el otro y por aquello, entonces solamente suena una especulación. Tenemos que presentar las bases, el fundamento para estimar esto. Entonces lo que hicimos a continuación en esta tabla fue retomar revisar todo el texto y ver cuántas veces se menciona a los apóstoles, sin importar si son los cuatro evangelios, hechos apóstoles, hechos de los apóstoles y demás, donde se menciona el nombre de ellos. Entonces, tenemos el nombre de Pedro. A Pedro en el texto bíblico se le menciona 154 veces, fíjate nada más. A Andrés, a él se le menciona solamente dos veces. Jacobo, hijo de Zebedeo, aparece 7 veces en el texto bíblico. Juan, fíjate cuántas veces aparece él, 131 veces. Va muy por atrásito de lo que es Pedro. Felipe se le menciona 35 veces. A Bartolomé, solamente 4. A Tomás, 11. A Mateo se le menciona 5 veces. Así también pasa con Jacobo, hijo de Alfeo, se le menciona 4 veces. Le veo que también es Tadeo, se le menciona 3 veces. Judas Iscariote, 11 veces se le menciona a Judas Iscariote. A Simón el Cananita, o también llamado Simón Celote, se le menciona solamente tres veces. Ahí estamos con esta tabla, con los 12 apóstoles y las menciones que se hacen, y si te das cuenta, sobresalen mucho el apóstol Pedro, seguido de Juan. Entonces fueron elementos muy activos en la obra del maestro y que participaron pues todo el tiempo prácticamente, todo el tiempo están constantes ahí en la obra. Entonces, dice aquí, las llaves del reino, se hablan de las llaves del reino. Vamos a ver, aclarar este grande mito, porque es un mito y vamos a ver por qué lo llamamos así. Bien, citaremos primer momento la versión Reina Valera. Ahí se dice en Mateo 16:18, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El siguiente versículo, el 19, dice, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto es lo que dice el texto. Muy bien, de acuerdo con esto, quisimos llevar este texto al griego, o más bien tomar el texto desde el original griego. Encontramos así lo vemos todo con letras griegas, y vamos a resaltar esto que estamos viendo aquí. Esta palabrita la ponemos primero en verde, la rodeamos exactamente. Es cuando le dice más, yo te digo que tú eres Pedro, aquí dice Petros, entonces aparece en el diccionario el G4074, y aquí vemos en un primer momento la primera letra del griego, que corresponde
a la pi, luego una epsilon, luego una tau, luego una rho, así tenemos una omicron y una sigma. Entonces, ¿qué se lee como Petros? Petros es una palabra que significa pedazo de piedra de roca. Acuérdate que Pedro proviene de Cefas, ya dijimos, y Cefas significa piedra porosa. Entonces, Pedro, en un término sencillo, es un pedazo de piedra, eso es lo que significa Pedro. Entonces, también aquí en este mismo texto aparece la otra palabra abajito, ahí ya la más remarcamos en morado, y exactamente la subrayamos, la encerramos en el óvalo, y esta palabra que ahora es el 4073, esta palabra igual proviene es una pi, pero vamos a ver la diferencia, es una epsilon, una tau, una rho y una alfa. En el otro es Petros, aquí es Petra. Se parecen pero son diferentes. ¿Qué tan diferentes? Pues que esta significa una roca, una masa grande de roca, es un peñón prácticamente. Entonces, ahí por eso pusimos esta imagen. Eso es una Petra, no es un pedacito de piedra, es una gran roca, es lo que significa Petra. Entonces, de ahí se toma el caso del texto de Mateo que dice que ¿quién edifica su casa sobre la roca o quién edifica su casa sobre la arena? Aquí vemos que esta casa está edificada sobre la roca, ¿sí? Entonces, para que hagamos diferencia de una y otra cosa. Y vemos esta otra donde esta casa está sobre la arena. ¿Y qué le pasó? Se destruye. ¿A poco eso puede pasar en la vida real? Miren, ¿cuánta razón tiene el texto? Aquella casa ya se fue, ¿sí? Se hundió. Entonces, vamos a ver otra imagen más. Esta. Vean nada más. Entonces, el texto tiene mucha razón. Es mejor estar sustentados sobre la roca. Y en el texto bíblico, la roca es Dios. Bien, entonces, dice aquí, ¿qué llaves entonces se le dieron a Pedro? Si allá dice que tú eres Pedro, piedra chiquita, y sobre esta roca, la roca es Dios, Él es el Eterno. Entonces no se estaba refiriendo a Pedro. Pero sí le dice, y a ti daré las llaves del cielo. ¿Qué llaves se le dieron a Pedro? Dice 3:7, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Estas son las llaves que se le dieron a Pedro. De acuerdo con Isaías 22:22, dice que el poseedor de estas llaves es Cristo, por la correspondencia con este texto de Apocalipsis 3:7. Entonces, cuando le dice, y a ti daré las llaves, ¿a qué se refiere? Vamos a ver. Dice, llaves confiadas a Pedro. Mateo 16:19, releemos y dice, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a ver ese término que es ligares. Ahí está lo que se le está dando a Pedro, una oportunidad importante, muy sobresaliente para todos nosotros, porque dice aquí que este término ligares, que viene efectivamente de esta palabra griega, que es deo, y esta palabra significa atar, prender, ligar, sujetar, amarrar, encadenar. ¿Qué es lo que va a pasar con este elemento, con este personaje? Vayámonos a Hechos 10, pero vamos a ver concretamente este versículo 15. Y volvió la voz hacia él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No lo llames común. Entonces, ¿a qué se refiere? El apóstol Pedro entendió que esto se refería a las personas no judías, ¿sí? Aquí quisimos saltarnos todos los demás versículos del lienzo que bajaba y subía con cosas inmundas, todo lo demás, porque concretamente aquí le dice lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces ahí vemos que
El apóstol Pedro entiende esto. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sustentamos? Hechos 10:28 les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esto checa exactamente con el versículo 15 que ya estamos arriba. Entonces está refiriendo a que a gentil, ningún gentil, él lo llame común, común o inmundo. ¿Por qué? Porque todos son potenciales para poder escuchar el Evangelio. Exactamente. Entonces, remarcamos, se refiere a las personas no judías. Esas personas no judías que el Señor llama y conocen el Evangelio, es a los que le está diciendo, no los llames tú común y menos inmundos. Exactamente. Entonces, dice aquí en Hechos 11:3, diciendo, ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? Le dicen a Pedro. En el 15:8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles Espíritu Santo también como a nosotros. Entonces, esto es algo que también argumenta Pedro y le dice, pues es que así como se nos dio el Espíritu en Hechos 2, así también a ellos también les está dando Dios el Espíritu Santo. Y dice aquí el apóstol Pablo, dice Efesios 3:6, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el, por el Evangelio. Entonces, por eso todo este diseño que plantea el Eterno, todo lo va diseñando, todo lo va planteando, todo va aconteciendo para darle lugar también a aquellos que, aunque no son judíos, se acercan al conocimiento de la verdad, y ellos son los que no se les debe de llamar común, ni mucho menos inmundo. Entonces dice aquí esto también es otro mito. Pedro murió en una cruz invertida. ¿Se han escuchado eso? Se han inventado a lo largo del tiempo toda clase de argumentos que son falsos o bien no tienen bases, como ejemplos, que los tres reyes magos, y ponen nombres, si te acordarás, que va a saltar, que malhechor, y quién sabe qué tanto se dice, ¿no? Entonces, dice, y que visitaron a Jesús cuando era pequeño. Otro, que los dos malhechores que fueron crucificados con Jesús, uno se llamaba Dimas y el otro Gestas. No hay texto que así lo avale, ¿eh? Otro, que Cristo usaba el cabello largo y tomaron como modelo a Tommaso Cavalieri, que ya dijimos que no nos vamos a meter mucho en ese sentido porque lo importante es que no usaba el pelo largo, así como lo vimos en el tema de las caídas de Cristo, ¿se acordarán? Se ha llegado a decir también que un Pedro que ellos conocen dijo, ¿sí? Porque esto no está en la Biblia. No soy digno de morir igual que el Señor Jesús. Inventan cosas, les gusta sacar cosas que no tienen sustento y vamos a corresponder todo esto que decimos con bases. Y dicen todavía, y por eso eligió morir en una cruz invertida. Eso también es algo que vamos a aclarar aquí en este momento y dice así, dice el apóstol Pedro nunca estuvo en Roma. Eso es algo que debemos de aclarar porque dicen que cuando lo hicieron llegar allá a Roma, él dijo, crucifíquenme con la cruz invertida, y que por cierto a él lo ponen como el primer papa, pero ya vimos que dicen que porque los papas no se deben de casar, pues ahí se cae la mentira porque fue casado. Otra, nunca estuvo en Roma. ¿Cómo podemos comprobar esto? El texto dice, segunda de Pedro 1:13, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación. Y sigue diciendo el versículo 14, sabiendo que brevemente tengo de dejar mi tabernáculo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces aquí, claro está que está hablando de que
él está ya en el último momento de su vida, ¿sí? Y dice aquí, cuando el apóstol Pedro, según expertos, le dicta a Marcos sus cartas, esto debió de haber ocurrido por ahí del 65 de de la era común. Entonces el apóstol Pedro, él dice que desde Babilonia también los saluda a todos. Pero bueno, dice aquí, remarcamos esto, esto debió de haber ocurrido aquí. Aquí es algo interesante porque según los expertos dicen que lo más seguro es que Pedro no fue el que escribió sus cartas, sino que se las dictaba a Marcos. Él fue el escritor. Entonces, dice aquí, cuando es llamado Pedro a trabajar como discípulo de Jesús, se sugiere que rondaba alrededor por ahí de los 45 años posiblemente. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda y Marcos mi hijo. Entonces, él está mencionando que está en Babilonia. Y dice aquí, al decir la iglesia que está en Babilonia, no se refiere a la Babilonia simbólica o espiritual. No puede haber iglesia en la confusión. Eso es muy importante. ¿Sí? Hay quien dice, no, es que si Babilonia es Roma, entonces él estaba en Roma. No, no, no. No se acredita en ese derecho. Ese derecho no es un derecho, sino más bien es una mancha, ¿sí? Que se dice ahí en el texto en Apocalipsis que Babilonia es Roma. Pero aquí no se refiere a esto. Aquí se está refiriendo más bien a un lugar geográfico. Porque ¿cómo puede haber una iglesia que está en Babilonia, que está en la perdición? Entonces no sería la iglesia, por lógica. Pablo sí estuvo en Roma y dijo, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento. Eso de acuerdo con Romanos 15:20. Cuando el apóstol Pablo dice esto, pues es muy importante ver que el apóstol Pablo lo que él decía es que él quería ir donde no había llegado aún ningún discípulo, porque él quería dejar las bases del Evangelio exactamente, no donde antes Cristo fuese nombrado por no edificar sobre ajeno fundamento. Entonces los discípulos se distribuyeron en diferentes partes geográficas, pero el apóstol Pablo decía, donde ya fue yo no voy, mejor me voy a donde nadie ha ido, y él es lo que él hacía. Entonces Pablo sí estuvo en Roma y lógicamente entonces ahí no estuvo Pedro. Si antes Pablo hubiese estado, si antes de Pablo hubiese estado Pedro, Pablo había evitado trabajar en el mismo lugar, de acuerdo con lo que estamos viendo en la mención anterior. Dice que le dijo además el maestro a Pedro. Aquí también es un elemento muy importante, que muchas veces lo malinterpretan. Juan 21:18 dice, de cierto te digo que cuando eras más mozo, véanle cómo le está diciendo, eras más mozo, más joven, él ya es maduro en ese momento, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. De acuerdo con esto que estamos remarcando aquí, entonces, si te das cuenta, dice, extenderás tus manos, es igual a crucificado, porque así lo quieren manejar muchos, pero si se dan cuenta, dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro, o sea, te vestirá otro. ¿A qué se está refiriendo? No le está diciendo vas a estirar tus manos hacia los lados opuestos y ahí vas a quedar clavado en una cruz. Nunca se le está diciendo eso. Miraremos otra versión para que chequen lo que estamos diciendo. Y dice aquí, en la PDT, te digo la verdad, cuando eras joven te vestías solo e ibas a donde querías, pero cuando te vuelvas viejo estirarás tus manos y alguien más te va a vestir. Después te llevará a donde no quieras ir. Entonces, aclaramos esta parte de que este de estirar las manos no es por ponerlo en una cruz. Eso es error, es equívoco. Entonces, aquí más bien se está refiriendo a la situación de cuando uno ya es anciano y que ya queda en la imposibilidad de poderse vestir.
Y dice el 19, él le dijo esto para mostrar cómo iba a morir Pedro para dar honra a Dios. Después de decir esto, Jesús le dijo, sígueme. ¿Qué le dijo cómo iba a morir? En una palabra le dijo que iba a morir de viejo exactamente, no crucificado y con la cruz volteada. Para corroborar esto, estábamos viendo anteriormente que el apóstol Pedro pues ya debe de haber sido de una edad mayor, muy grande. Si se dan cuenta, aquí estamos buscando ahí en el internet, qué distancia hay de lo que es Babilonia, lo que es Irak, a la ciudad de Roma. En la parte superior, ahí está, dice que son 2.894.9 kilómetros de distancia. Pues sí, en avión te haces 2 horas, 3 horas quizás, pero acuérdate que en ese entonces el medio de transporte era caminar o andar en burro, en algún medio de transporte de ese camello si acaso, pero o en naves barcos, lanchas, todo eso, pero nunca como lo hacemos el día de hoy. Entonces decimos en esta siguiente, ahí marcamos la distancia exactamente, y dice aquí, aproximadamente el apóstol Pedro tendría entre 75 a 80 años al escribir sus cartas, ¿sí? Y dice aquí, era demasiado grande como para pensar que viajaría tanta distancia caminando o en camello. Entonces, llegamos a las siguientes conclusiones. Y conste que te estamos poniendo todos los argumentos. Y dice aquí, uno, Pedro sí se casó. 2, él no fue a Roma. Y 3, murió de anciano, no lo crucificaron. Entonces vamos a pensar en ese Pedro, quitarnos todos esos mitos, porque la palabra del Eterno es verdad y no incluye mitos, ni mucho menos leyendas que desvirtúen el conocimiento de la verdad. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video.